teléfono tenemos en contacto justamente al diputado nacional José Luis Esper, sí, que ya paso a saludarlo. Un gusto de este lado, Mauro Senesi. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal, Pablo? Un gran saludo para vos, ahí la conducción, la producción y los oyentes. Bien, muchas gracias. Y ya paso a preguntar porque la semana pasada se conoció su candidatura o precandidatura a presidente, y preguntarle entonces qué fue lo que motivó, porque hace unos meses, 6 meses atrás, estaba su lanzamiento a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que le hizo y cuál fue el motivo justamente de este cambio? Bueno, en primer lugar aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los bahienses, a todos los bonaerenses, que durante el año 2021, cuando se hicieron elecciones legislativas, nos dieron un voto de confianza gigantesco, haciendo que el liberalismo en la provincia de Buenos Aires lograra un tercer lugar en las elecciones e hiciera la mejor elección del liberalismo en el año 2021. Eso fue gracias a bahienses, a lincolenses, a pergaminenses, a riocenses, a todas las localidades de la provincia. Sí, es cierto, en noviembre del año pasado yo anuncié mi candidatura a gobernador, pero claro, todavía no había ni siquiera tipo de conversaciones conjuntos en cambio para el armado de un nuevo espacio opositor que incluyera a los liberales. Bueno, eso comenzó durante el año 2023, después que yo hiciera el anuncio de la candidatura a gobernador. Yo continué recorriendo el país y la verdad fue categórico el mensaje que me vino de la gente, que los problemas que tienen los bonaerenses no tienen solución, sino tienen soluciones los problemas de todo el país, o decirlo de otra manera, los problemas de los bonaerenses, puntito más, puntito menos, son los mismos problemas que tiene el resto de los argentinos en el resto del país. Por lo tanto, al mismo tiempo empezaron las conversaciones con Juntos por el Cambio, que mostró mucho interés en que los liberales nos sumáramos a la conformación de un nuevo espacio opositor junto con Juntos por el Cambio, o en todo caso, por ponerlo de otra manera, que Juntos por el Cambio se ampliara, se nutriera, se remixara, si vos querés, se tuneara con las ideas liberales que representamos los de Avanza Libertad. Conmigo a la cabeza y con representantes extraordinarios en Bahía Blanca como Karina García, Valeria Rodríguez, Turi Barrio Nuevo y tantos otros. Entonces, diría que la suma de las dos cosas fue la que me hicieron cambiar de candidato a gobernador a candidato a presidente. Primero, la confirmación que los problemas de los bonaerenses son los problemas de los argentinos y viceversa, por lo tanto, creo que puedo agregar más todavía para los bonaerenses de una candidatura presidencial. Y también la oportunidad que me dio Juntos por el Cambio de armar un nuevo espacio opositor, ampliándolo con los liberales, nos da una profundidad, una penetración en todo el país que solos, como fue 2019 y 2021, no hubiéramos tenido. Así que esas dos son las razones por las cuales estamos dentro de un nuevo espacio opositor con Juntos por el Cambio, para que a la gente le quede claro, para ponerlo de forma práctica, qué significa esto, que los liberales de Avanza Libertad, o que Avanza Libertad, tiene una silla dentro de Juntos por el Cambio, o dentro del nuevo espacio opositor que hemos construido con Juntos por el Cambio, como tiene el resto de los partidos de Juntos por el Cambio, en igualdad de condiciones del PRO, la coalición cívica, el periodismo de Pichetto y los radicales. Y además, ahora que viene las PASO, los liberales vamos a tener nuestras propias listas de candidatos que van a competir en todos los distritos del país, o por lo menos en los principales seguros, contra los candidatos de la Reta, contra los candidatos de Bullrich. O sea, es confluir con el Juntos por el Cambio en un nuevo espacio opositor para después competir. Acá no es que me estoy subsumiendo debajo de algún candidato, es confluir para competir. Entonces ya entiendo que por la respuesta a la primera pregunta, confirmado su incorporación en Juntos por el Cambio, porque había un sector que daban el beneplácito al ingreso suyo, pero otros que eran más reticentes, especialmente el sector de Patricia Bullrich, que entendía que le quitaba espacio o ocupaba un lugar justamente liberal dentro de lo que es la coalición de Juntos por el Cambio, y le robaba votos, por así decirlo. Yo las conversaciones que he tenido con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, con Hernán Lombardi, por nombrar gente muy cercana a Patricia Bullrich, Waldo Wolf en su momento,
la verdad que han sido espectaculares. Yo si me guío por las conversaciones que tuve a solas con ellos, han sido espectaculares. El resto, bueno, corre por cuenta de quien lo ha dicho, pero la conversación también fueron espectaculares con los radicales, con Facundo Manes, Martín Lustó, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, espectaculares con la gente de la coalición cívica, como Lilita Carrió, Maricela Echegoy, Maxi Ferraro, Juan Manuel López. También me reuní con Pichetto, por supuesto. Ahora, a su vuelta de viaje, me voy a reunir con Margarita Stolbizer. Así que yo he sido muy bien recibido con Juntos por el Cambio. Y la verdad que tengo un agradecimiento enorme a todos. Ellos ven con claridad que un liberal de toda la vida como yo le aporte mucho a Juntos por el Cambio. Así que, por lo tanto, yo lo ven ellos un win-win, como se dice en esto. ¿Y cómo sería? Mencionabas que iban a hacer una lista y competir en igual de condiciones. ¿Ya tenés contactos para armar como candidatos a gobernadores e incluso a intendentes locales, como por ejemplo en Bahía Blanca? Entendiendo que Avanza Libertad en la legislatura provincial ha tenido muchos vaivenes, votos divididos e incluso terminó partiéndose el bloque. A ver, por cada gente que se ha ido, ha venido otro, o muchos más y mucho mejores, así que eso en política ocurre. Pero sí, nosotros vamos a tener nuestra lista, vamos a tener nuestro candidato a presidente, que soy yo, vamos a tener nuestro candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener nuestro jefe de gobierno para acá, pero bueno, pensá que yo anuncié mi candidatura presidencial y el cierre del acuerdo con Juntos por el Cambio para competir contra las listas de la Red Bull el día sábado. Han pasado poco más de 48 horas. Hemos empezado conversaciones con varios. Sí puedo confirmar que Roberto Kachanowski va a estar dentro del armado. Después discutiremos más adelante, más cerca del cierre de listas, en qué lugar concreto, pero ya lo tenemos a Roberto Kachanowski, que nos prestigia muchísimo trabajando con nosotros. Eso es lo que le puedo decir por ahora, recién empezamos. ¿Y en Bahía Blanca tienen pensado entonces competir con listas propias dentro de la interna de Juntos por el Cambio? Sí, claro. Bien. Vos sos economista, ¿sí? En caso de resultar de ser vencedor en las PASO y ganar luego la presidencial, ¿serías tu propio ministro de Economía? ¿Tendrías otro propio ministro o tendrías otro ministro? ¿Cómo crees que se puede manejar eso? No, obviamente, a ver, la cantidad de ministerios que tendré será 8 como mucho, así que se va a reducir a menos de la mitad la cantidad de ministerios. Hay muchos ministerios falopa acá, pero no, obviamente que tendré mi ministro de Economía, tener un gran equipo económico para hacer una mega reforma estructural, si llego a ser presidente, cosa que yo creo que es muy probable que ocurra. Yo quiero ser presidente, y tengo muchísimas chances de serlo porque la gente nos apoya y muchísimo, porque tenemos reputación, tenemos prestigio, tenemos trayectoria, siempre hemos defendido las ideas liberales, no somos recién llegados a esto. Lo hicimos desde 2019, cuando estuvimos en soledad absoluta en la campaña presidencial y en los debates. Así que no voy a tener ministro de Economía, soy un tipo muy serio, yo no. La reforma económica es tan gigantesca que requiere de no solo un gran ministro de Economía, sino un gran equipo de economistas que trabajen. ¿Y serías ministro de Economía de alguien más? Sobre los equipos de trabajo, ahí está la Fundación Pensar, la Fundación y el resto de las fundaciones, y además tengo mis economistas. Ramiro Castiñeira es un economista muy saliente que trabaja conmigo. Y sobre tu pregunta, si yo no ganara las PASO, cosa que es poco probable que no las gane, pero bueno, si no ganara las PASO, sería ministro de Economía de un candidato de Juntos por el Cambio, solo si ese candidato de Juntos por el Cambio tiene muy claro lo que hay que hacer y me da todo el poder para poder hacerlo, porque yo el único motivo por el cual me metí en política es para hacer las cosas que hay que hacer en beneficio de la gente. Como político yo me considero un servidor de la gente, y por lo tanto el único motivo por el cual quiero ser presidente, o el único motivo por el cual sería ministro de Economía, si hay claridad absoluta de que se va a hacer lo que creo que Argentina tiene que hacer sí o sí para no ser un país más miserable de lo que ya es. ¿Qué es? Para que no quede en el aire. ¿Qué tres cosas Argentina tiene que hacer sí o sí para cortar con su decadencia? Es
comerciar con el mundo. Argentina tiene una oportunidad extraordinaria comerciando con el mundo. Basta de sustitución de importaciones, basta, reemplacémoslo por apertura total al comercio. Hay que reducir drásticamente el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos. Y tenemos que tener otras leyes laborales porque ningún empresario en su sano juicio va a contratar a alguien con estas leyes laborales porque sabe que si contrata a alguien, más que contratar a un trabajador, mete una bomba atómica directamente dentro de la empresa, que si algún día tiene un problema, las indemnizaciones que va a tener que pagar lo van a fundir. Y también una revolución en materia de seguridad. Hay que construir más cárceles, se termina la puerta giratoria, para el delincuente cárcel o bala, salarios dignos para los policías, móviles dignos para la policía, chalecos no vencidos para la policía, y darle el espaldarazo desde la política a la policía para que pueda usar, sin terminar empalado como hoy, su arma reglamentaria en defensa de un inocente contra un delincuente. Estas son las reformas que Argentina tiene que hacer sí o sí para que le vaya bien. Si el presidente de turno, llegado el momento que yo perdiera la PASO, o sea, poco probable, le tengo muchísima fe para las PASO dentro de Juntos, pero si no ocurriera esto y perdiera las PASO y fuera ministro de Economía, Juntos por el Cambio, solo aceptaría ser ministro de Economía si me dan todo el poder para estos reformas, que son reformas por el bien de la gente, nada más ni nada menos. José Luis, decías cárcel o bala para los delincuentes. Te pregunto, ¿la política no tiene que tener un mayor control justamente de la fuerza del Estado que está para protegernos a todos y respetar los derechos, sin que esto quite que se tenga esta justicia garantista donde se ve esto de la puerta giratoria? No puede ser, o sea, tiene que ser todo el combo completo de la mano dura, no puede ser leyes duras por así mencionarlo, entendiendo que cuando la policía es la que agrede, hoy está haciéndose el juicio de González, este chico que persiguieron en Capital Federal. Incluso después cuando la policía agrede y comete un delito, después es muy difícil investigarlo, incluso denunciarlo por parte de la familia que sufre esa víctima. A ver, el delincuente es delincuente, sea policía, político, economista, periodista, abogado, ingeniero. El delincuente es delincuente. En este caso el chico Lucas no era delincuente. Pongo de ejemplo porque es el juicio que está iniciando hoy. Te estoy respondiendo la pregunta, espera. Es una pregunta, déjame responderte. El delincuente es delincuente, sea lo que sea. Sacerdote, ingeniero, policía, lo que sea. Si un policía es un delincuente porque asesina a un inocente, tiene que estar tan preso como el delincuente que no es policía que comete un delito. Si el delito no distingue, o no debería distinguir por lo menos, dependiendo de la charretera que existe o que no existe. Ahora, no por el hecho que haya algún policía delincuente, eso justifica que la pobre gente de bien viva aterrada por los delincuentes. Yo diría que por cada policía delincuente, hoy lo vemos a diario, hay por lo menos 3 o 4 delincuentes que no son policías. Así que no por un policía que es delincuente vamos a tener mano blanda con los delincuentes que a diario transforman la vida de los inocentes argentinos en un verdadero martirio y ya no saben qué hacer. No solo viven enrejados, sino que además ya tienen miedo de salir de su casa con el auto, porque sacan el auto de la cochera y te aparecen 3 delincuentes para afanarte o para asesinarte directamente. En los países donde la gente vive bien, no existe esto de que la gente normal viva tras las rejas y los delincuentes por la calle, y no hay duda que el policía tiene todo el poder en una sociedad civilizada para que con el delincuente es cárcel o bala. Son todas cosas diferentes. Y también volviendo al plano económico, porque me parece, a mi juicio entiendo que los países de mayores estándares de vida son los que tienen un nivel de ingreso y de igualdad que justamente permite tener no tienen inseguridad justamente, y preguntarte, siempre Juntos por el Cambio ha pregonado lo que es la independencia del Banco Central, que tanto se está hablando incluso desde sectores libertarios, y ayer hubo una denuncia de quien fue vicepresidente en la dirección justamente del Banco Central, Lucas Liach, diciendo que el gobierno desde la Casa Rosada se amenazaba para que bajaran las tasas de referencia de la autoridad monetaria. ¿Cómo garantizar esa independencia dentro de esa reforma que mencionabas anteriormente? Mira, yo creo que hay que volver al Banco Central, que permitió en su momento reducir a casi niveles internacionales a la tasa de inflación de Argentina, en nuestro delirio de Argentina de hoy, donde la tasa de inflación de Argentina
tenés que irte hasta la hiperinflación para encontrar una tasa de inflación más alta que la de hoy. Esto es un delirio. Hemos pasado de un banco central que supo lograr que la tasa de inflación fuera casi internacional a un banco central, o a un gobierno, mejor dicho, porque no es un tema solo del banco central, la inflación, sino del gobierno todo, un gobierno que ha provocado que la tasa de inflación de Argentina sea solo superada por la de la hiperinflación. Sin duda que hay que tener un banco central independiente y decidir de tener moneda. Yo creo que es importante tener moneda. Decir que uno es un país y no tener moneda propia es como decir que sos adulto y todavía necesitas pañales porque te hace pie encima. La verdad, un país en serio se define porque tiene moneda, entre otras cosas, ¿no? Así que yo creo que hay que tener moneda, pero no este mamarracho de moneda que tenemos hoy, sino una moneda sana que requiere no solo de un banco central independiente, requiere de muchísimas otras cosas, porque los problemas monetarios que tiene Argentina son problemas monetarios que no se solucionan con soluciones monetarias, se solucionan, o nada más por lo menos, se solucionan también, y con esto tengo que ir cortando porque tengo esta entrevista a las 10, se solucionan también cambiando un sistema de reglas de juego que están completamente atravesadas, que es un desquicio. Argentina, si no cambia su sistema, va a arruinar, a borrar, a reventar cualquier sistema monetario. Hablo de un sistema donde empresas no compiten con el mundo, donde las leyes laborales son de la época de las cavernas, donde el Estado es tan gigante que cobra impuestos que arrasan cualquier proyecto de innovación, de empresa, arrasan con los salarios, tiene déficit por si fuera poco el Estado, como consecuencia de lo cual o vivimos con alta inflación o vivimos en default. Hay que cambiar el sistema, y una vez que cambie el sistema solo, se va a encargar de que la inflación sea internacional, y ese día, diría, cuando tengamos una inflación de primer mundo, ese día sí podemos habilitar esta discusión, ¿cómo te diría?, de copetín, de si queremos o no tener Banco Central, pero lo primero es cambiar el sistema y un Banco Central completamente independiente. Bien, y ya para finalizar, y te agradecemos, ¿qué harías con el tipo de cambio? Porque se nota un debate allí ideológico en el plano económico dentro de Juntos por el Cambio, que algunos pregonan por hacer una unificación del mismo en el primer día, y otros hablan de incluso tener un periodo casi de un año de justamente de ir unificando los distintos tipos que hay de cotizaciones. Yo creo que hay que hacer una cosa completamente diferente. Yo creo que hay que decirle a este gobierno, el de Alberto Fernández, dos cosas. Mire, Fernández, usted ya perdió la guerra contra la inflación. Aquella guerra contra la inflación que dijo que comenzaba el 18 de marzo del año pasado, usted la perdió ya. Derrotado quedó, hundido quedó por la inflación. Ahora usted puede colaborar con la República, colaborar con el nuevo gobierno, empatizando algo con la sociedad, haciendo tres cosas. Uno, eliminando el cepo cambiario, unificando el mercado cambiario y dejarlo completamente libre el dólar ya. Luego, prohibir por completo la emisión de dinero para financiar al Estado. 3, congelamiento total del gasto público en pesos de acá hasta fin de año, por lo menos. De esa manera usted estaría asegurando varias cosas. Primero, se termina el engendro de tener 400 millones de tipos de cambio y un Estado soviético para que la gente no compra dólares o venda dólares. Segundo, empieza a bajar el déficit fiscal. Sí va a tener más inflación inicialmente, pero la inflación de a poquito, a medida que el déficit fiscal vaya bajando, va a ir bajando también. Y el nuevo gobierno, que va a tener que manejar las cosas de los argentinos desde el Estado, va a poder empezar con el horizonte un poco más limpio que si hoy, además de toda la reforma estructural que hay que hacer, de apertura del comercio, reducción del Estado, leyes laborales, tiene que además corregir el desastre de precios que generó este gobierno. Este gobierno tiene que pagar el costo político de subsanar el desastre que hizo con los precios, con el tipo de cambio. Y después que este gobierno se queme a lo bonzo haciendo eso, podremos discutir entonces en un nuevo gobierno todas las reformas que hay que hacer. Eso es lo que debería hacerse. Bien, muchas gracias, diputado, que tenga buen día. Un placer, muy buen día. Allí pasaba entonces la voz del precandidato a presidente, ya por Juntos por el Cambio, como lo ha respondido con insistencia y aclarando cómo va a ser esa competencia, el diputado y economista José Luis Esper.